Bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de sepsis, vamos a ver sus definiciones, criterios y fases, cambios fisiopatológicos e intervención nutricional. Vamos primero con las definiciones. ¿Qué es la sepsis? Una primera definición de sepsis es como la concurrencia en un paciente infectado de dos o más criterios de entre aquellos englobados dentro del acrónimo SIRS. Se define como una infección sospechada o documentada clínica y o microbiológicamente con uno o más de los criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La sepsis es un síndrome integrado por numerosas anormalidades fisiológicas, patológicas y bioquímicas. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica SRIS es una entidad clínica siempre secundaria a una patología subyacente, la cual debe ser identificada para instituir el tratamiento adecuado. Las causas son diversas e incluyen infecciones, enfermedad tromboembólica, enfermedades autoinmunes, anafilaxia, agentes físicos, agentes químicos, pancreatitis aguda, infarto al miocardio, politraumatismos, cáncer, cirugía invasiva, shock de cualquier etiología, síndrome de hemofagocito, hemodializados crónicos y picadura de escorpiones, arañas y serpientes. Vamos a ver criterios y fases. Vamos a mencionar 10 criterios tanto clínicos como de laboratorio para diagnosticar la sepsis. 1. Frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto. Temperatura corporal mayor a 38 grados centígrados o temperaturas menores de 36. Alteraciones del estado mental, leucocitos mayores a 12.000 o menores a 4.000. Frecuencia respiratoria mayor a 20 o PCO de dióxido de carbono y menores a 32 miligramos. Edema significativo o balance hídrico positivo mayor a 20 ml kilogramos en 24 horas. Número de leucocitos normal con mayor de 10% de formas inmaduras. Procalcitonina mayor a 2 veces el valor normal. Proteína C reactiva mayor a 2 veces el valor normal. Y saturación de sangre venosa mixta SbO2 o mayor a 70% de índice cardíaco mayor a 3,5 L por minuto. Vamos a mencionar dos fases del estrés metabólico en la sepsis y en qué consiste cada uno. Uno es choque. La fase EBB se caracteriza primordialmente por hipovolemia, hipotensión, hipoxia tisular e hipometabolismo. Los cambios durante la fase EBB se deben a la intensa actividad simpática que ocasiona caída del gasto cardíaco, disminución del transporte y consumo de oxígeno, el gasto energético y la temperatura corporal. Todo ello asociado a un aumento de las concentraciones sanguíneas de la glucosa, lactato y ácidos grasos libres. Catabolismo es la fase FAU, reconocida está como la fase de hipermetabolismo. Se desarrolla en el periodo post-reanimación luego de alcanzada la estabilidad hemodinámica y la correcta saturación tisular de oxígeno. Durante la fase flow existe un aumento del gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y respiratoria, del transporte y consumo de oxígeno y de la temperatura corporal. También se observa en esta fase un estado de hipermetabolismo dado por el aumento del gasto energético y con ello del consumo del oxígeno y la producción de dióxido de carbono. Se han reportado que el gasto energético alcanza un pico entre 3 y 4 días después de ocurrido el trauma, para después disminuir progresivamente. Vamos a ver los cambios fisiopatológicos.
¿Cuál es el incremento del gasto energético en una persona con sepsis? Bueno, el gasto energético suele incrementarse entre 1.5 a 2.0 veces sobre los propios del estado basal del individuo, pero suele observarse aumentos mayores en dependencia del tipo y la gravedad del estrés. La intensidad de la respuesta metabólica se encuentra en estrecha relación con la injuria y la cantidad de mediadores inflamatorios activos. ¿Qué es la falla orgánica múltiple en la sepsis? Durante la falla orgánica múltiple se deprime la gluconeogénesis hepática, por lo que puede aparecer hipoglucemia, aumenta la concentración sanguínea de ácido láctico y disminuye la capacidad del hígado para sintetizar proteínas. Vamos a mencionar 10 alteraciones fisiopatológicas en la falla orgánica múltiple. Durante la falla orgánica múltiple se deprime la gluconeogénesis hepática, hipoglucemia, aumenta la concentración sanguínea de ácido láctico, incrementa la producción hepática de urea, elevación de los valores de la misma en la sangre, riesgo de una encefalopatía hepatoamoniacal, disminución tanto de la captación hepática como la oxidación de las grasas, disminución del aclaramiento sérico de los triglicéridos como el desarrollo de la hipertrigliceridemia, se reduce la tasa de cetogénesis y la lipogénesis se incrementa, traslada el aumento del cociente respiratorio. Vamos a ver la intervención nutricional. ¿Cuál es la función del soporte nutricional en la sepsis? El apoyo nutricional en la sepsis debe evolucionar para no solo satisfacer los requerimientos nutricionales del enfermo, sino también modificar la respuesta del huésped a la sepsis y la actividad del sistema inmune y prevenir las complicaciones de la sepsis. La nutrición enteral puede asistir en la prevención de la integridad de la mucosa intestinal y de esta manera prevenir la translocación bacteriana. Se han observado beneficios sobre objetivos secundarios tales como la reducción de la incidencia de complicaciones infecciosas, acortamiento de la duración y de la ventilación mecánica. Aunque no existe suficiente evidencia para recomendar sólidamente el inicio temprano de la nutrición enteral en la sepsis, la sugerencia de beneficios probables unida a la ausencia de daños respalda y aconseja esta práctica. En particular, ¿cuál es la función en la nutrición enteral y cuándo se debe indicar en la sepsis? Como en otras categorías de pacientes críticamente enfermos, siempre que el tracto gastrointestinal esté intacto y el paciente así lo requiera, la vía enteral es de elección sobre la parenteral. El inicio de la nutrición enteral debe ser precoz, esto es dentro de las primeras 24 a 48 horas de diagnóstico de la sepsis y tras la resucitación del paciente. Se ha observado beneficios sobre objetivos secundarios tales como la reducción de la incidencia de complicaciones infecciosas, acortamiento de la duración de la ventilación mecánica. ¿Cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis? Se ha de reconocer que la perfusión esplánica puede verse comprometida en situaciones de hipotensión arterial, pero la incidencia publicada de isquemia intestinal asociada a la NE suele ser baja, sobre todo si se trata de la nutrición postpilórica. Por lo tanto, nada contraindica la administración de nutrición enteral en las fases tempranas del choque. Nutrición completa o trófica. ¿Cuál? La trófica. La nutrición enteral trófica con aportes limitados hasta 500 calorías 24 horas es probablemente una mejor estrategia nutricional en la primera semana de evolución de la sepsis grave y el choque séptico. La vía parenteral no debiera utilizarse si el enteral es suficiente.
¿Cuál es la función de nutrición parenteral? La nutrición parenteral es una vía de aporte nutricional segura en la sepsis cuando no exista otra posibilidad de nutrir a los pacientes y también como complemento de la nutrición enteral si no se puede alcanzar los requerimientos energéticos prescritos. ¿Cuáles son las recomendaciones de carbohidratos, lípidos y proteínas en el paciente? Bueno, de carbohidratos tenemos de 30 a 70 con 5 o 6 gramos por kilocaloría al día. Los lípidos de 15 a 40 con 1 a 2 gramos por kilocaloría de kilogramo al día y proteínas de 10 a 15 con 1.2 o 1.5 de gramos por kilocaloría al día. Las cantidades de nutrientes a aportar se ajustarán a la capacidad del paciente de utilizar los mismos efectivamente. Bueno, y pues por esta ocasión esto fue todo. Espero que sea de mucha utilidad y bueno, nos vemos para la próxima.